Lo que estás a punto de escuchar no es un consejo financiero de los que dan en los libros de economía. Es algo más antiguo, más profundo, una enseñanza que los sabios judíos han transmitido de generación en generación durante miles de años y que explica algo que muy poca gente entiende, porque hay familias judías que perdieron absolutamente todo, que fueron expulsadas de sus países, que les quitaron sus propiedades y sus negocios, y que en una generación reconstruyeron su prosperidad desde cero en un país nuevo con otro idioma. No fue suerte, no fue contacto, fue un principio de donde guardan lo que vale, y lo que vale no cabe en ninguna cuenta bancaria del mundo. Hoy te voy a contar la historia de una mujer que trabajó durante 15 años en un banco guardando el dinero de otros sin entender que había una forma completamente diferente de guardar el suyo. Y de cómo un rabino le reveló el secreto que las familias que prosperan de generación en generación conocen y practican desde hace milenios. En el año 2004, en una ciudad del interior de Venezuela, una mujer de 39 años llegaba cada mañana a las 8 en punto a una sucursal bancaria del centro. Se llamaba Daniela. Tenía el cabello liso recogido en una cola, el uniforme azul marino con el logo del banco bordado en el pecho y una carpeta donde llevaba anotadas las metas de captación del mes con los números que faltaban para cumplirlas. Era ejecutiva de banca personal. Llevaba 15 años en esa institución. Había empezado como cajera a los 24. Había ascendido paso a paso. Conocía cada producto financiero que ofrecía el banco. Conocía las tasas de interés. Conocía los plazos fijos. Conocía los fondos de inversión. Conocía todo lo que se enseña en el banco sobre cómo hacer crecer el dinero, y aplicaba ese conocimiento fielmente en su vida personal. Daniela ahorraba en el banco. Por supuesto que ahorraba en el banco. Era lo más lógico del mundo. Tenía una cuenta de ahorros con el banco donde trabajaba que le daba una tasa preferencial por ser empleada. Tenía un plazo fijo que renovaba automáticamente cada 90 días. Tenía un pequeño fondo de inversión en renta fija. Todo ordenado, todo en el sistema, todo generando los intereses que el banco pagaba por guardar el dinero de sus empleados. El problema era Venezuela en 2004. La inflación del país hacía que lo que el banco pagaba de interés fuera una fracción de lo que la inflación se comía. Daniela veía cómo su ahorro en bolívares crecía en el papel con los intereses que el banco le abonaba. Pero cuando iba al mercado, cuando pagaba la escuela de su hija, cuando necesitaba comprar electrodomésticos o ropa, el dinero compraba menos cada mes. El saldo en la pantalla subía. El poder adquisitivo bajaba. Era como intentar llenar un balde con un cucharón mientras alguien le abre el grifo de abajo con una manguera. El número en la cuenta crecía. La riqueza real se evaporaba. Daniela lo sabía. Lo sabía mejor que nadie porque entendía los mecanismos. Pero no sabía qué hacer diferente. Guardar el dinero debajo del colchón era peor. Comprar dólares era arriesgado y complicado. Invertir en bolsa le parecía una apuesta. Y las propiedades requerían un capital que no tenía. Así que seguía haciendo lo que sabía, renovando el plazo fijo cada 90 días, viendo los números crecer en la pantalla mientras la realidad de sus gastos diarios se encogía. Lo que nadie veía, lo que Daniela no le contaba ni a su marido Eduardo, era la angustia que la acompañaba cada vez que revisaba las cuentas. No era deuda,
Era algo peor. Era la sensación de trabajar con los números de otros durante 8 horas y llegar a casa a mirar los suyos con la certeza de que algo estaba mal, pero sin poder nombrarlo exactamente. Como alguien que siente el síntoma, pero no sabe el diagnóstico. Ahorraba disciplinadamente. Gastaba con cuidado. No tenía vicios costosos. No compraba cosas innecesarias. Llevaba un registro de cada gasto en un cuaderno de espiral que actualizaba cada domingo por la noche con la misma meticulosidad que usaba con los clientes del banco. Y sin embargo, la distancia entre donde estaba y donde quería estar no se cerraba. Se mantenía año tras año, quincena tras quincena, como si hubiera un techo invisible que sus ahorros nunca podían atravesar, como si el sistema en el que guardaba su dinero tuviera la misma capacidad que el balde con el grifo de abajo. Por más que llenaba, nunca se llenaba de verdad. Había algo más que la molestaba y que rara vez se permitía pensar en voz alta. Trabajaba en un banco. Pasaba 8 horas al día rodeada de dinero. Les decía a sus clientes cómo hacer crecer sus ahorros. Gestionaba las cuentas de personas que tenían más que ella y, sin embargo, con todo ese conocimiento, con todo ese acceso, su situación no era sustancialmente diferente a la de sus vecinos, que no sabían nada de tasas ni plazos fijos. El conocimiento del sistema bancario le había dado carrera, no le había dado prosperidad. Y en las noches, cuando el silencio le permitía ser honesta consigo misma, se preguntaba si había algo que el sistema bancario simplemente no podía darle. Algo que existía afuera de los manuales, afuera de los productos financieros, afuera de lo que le habían enseñado en 15 años de carrera. El primer intento de Daniela por cambiar su situación fue diversificar dentro del sistema bancario. Habló con el gerente de inversiones de la sucursal donde trabajaba, un hombre de 40 y tantos años que manejaba los conceptos con la seguridad de quien habla de cosas que otros no entienden. Le explicó las opciones con jerga técnica que Daniela dominaba perfectamente. Tasas nominales versus tasas reales. Riesgo de mercado, ventanas de liquidez. Le recomendó un fondo en dólares que el banco ofrecía a sus empleados con condiciones preferenciales. Daniela movió parte de sus ahorros allí con la esperanza de que al menos esa porción mantuviera su valor real frente a la inflación. El fondo rendía mejor en términos reales que el plazo fijo en bolívares. Pero tenía restricciones de liquidez. No podía tocar ese dinero por 2 años. Condición que aceptó, porque el rendimiento justificaba el sacrificio. O eso creyó. Al año, la empresa administradora del fondo cambió sus condiciones contractuales sin previo aviso significativo. El rendimiento cayó a la mitad. Daniela no podía salir porque el plazo no había vencido. Se quedó atrapada durante 12 meses, ganando menos de lo que esperaba, mirando el saldo crecer despacio mientras la inflación corría más rápido. Cuando venció el plazo, la ganancia real fue menor que si hubiera comprado dólares en la calle desde el principio. El sistema bancario la había atrapado con sus propias reglas. El segundo intento fue comprar dólares en el mercado paralelo. Lo hacía en pequeñas cantidades, con cuidado, guardando los billetes en casa. Era mejor que el plazo fijo en bolívares, pero tenía sus propios riesgos, y la cantidad que podía acumular era limitada porque el acceso al mercado paralelo era incierto. Además, los dólares debajo del colchón
tampoco generaban nada. Solo se preservaban. No crecían. Era mejor que perder, pero no era lo que buscaba. El tercer intento fue el más revelador en su fracaso. Daniela tomó un curso de inversiones que ofrecía un instituto privado de la ciudad. 3 meses, sábados por la mañana, aprendió sobre análisis técnico de acciones, sobre diversificación de portafolios, sobre la regla del 72 para calcular cuánto tarda en duplicarse el capital. Terminó el curso con un cuaderno lleno de notas y la sensación de que sabía más que antes, pero que ese conocimiento estaba hecho para mercados que funcionaban con las reglas normales. Venezuela no funcionaba con las reglas normales. El conocimiento técnico que aprendió era correcto en teoría y prácticamente inútil en su contexto. Salió del curso sabiendo más y sintiéndose igual de atascada. Antes de continuar con lo que pasó después, quiero detenerme un momento. Sé que en YouTube casi nadie se suscribe a los canales y a veces nos da pereza tocar ese botón. Pero si tú que me escuchas ya te suscribiste y le diste like a este video, quiero agradecerte de corazón. Me lleva tiempo buscar estas historias, escribirlas con cuidado y narrarlas para ti. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Gracias. Ahora sí, sigamos, porque lo que viene cambia la forma en que ves el dinero para siempre. El encuentro sucedió en el lugar más inesperado, la cola del banco, no la cola de clientes. La cola de empleados en la sala de descanso un jueves a la hora del almuerzo. Un hombre mayor que Daniela nunca había visto entró con un maletín y una carpeta. El gerente lo saludó con un respeto que delataba que era alguien importante. Lo llevó a la sala de conferencias. Daniela preguntó a una colega quién era. Un asesor patrimonial. Viene una vez al mes a atender a algunos clientes de alta renta. Se llama Aarón. Es de la comunidad judía del este de la ciudad. Por razones que Daniela no supo explicar después, en lugar de ir a comer, se quedó esperando. Cuando el asesor Aarón salió de la sala de conferencias, Daniela se le acercó. Le dijo que era ejecutiva de banca personal y que tenía una pregunta. Aarón la miró con los ojos atentos de quien evalúa si la pregunta va a valer el tiempo. Daniela preguntó directamente, ¿dónde guardan su dinero las familias que realmente prosperan? No en teoría, en la práctica real. El hombre la miró un segundo de más. Luego dijo, ¿tiene 10 minutos? Daniela tuvo 10 minutos. Se sentaron en la sala de descanso vacía. Aarón no abrió su maletín. No sacó ningún folleto. Habló con la calma de quien dice cosas que no necesitan apoyo visual. Le voy a contar algo que no está en los libros de finanzas. Mi familia vino de Polonia en 1948. Llegaron con la ropa puesta, literalmente. Todo lo que tenían antes de la guerra desapareció. El negocio de telas que mi bisabuelo construyó durante 40 años en Varsovia. La casa, los muebles, las joyas que eran de generaciones anteriores. El dinero en el banco que fue confiscado. Las propiedades que fueron tomadas. Todo. Llegaron a Venezuela con 4 personas, 2 maletas, y el español que habían aprendido en el barco de 2 semanas que los trajo desde Europa. Sin contactos, sin capital, sin red, sin nada que el sistema financiero pudiera registrar como activo. Hizo una pausa. Miró sus manos por un instante. Luego continuó. En 4 años, mi abuelo ya tenía un pequeño negocio funcionando en Caracas, una ferretería pequeña en el centro. En 12 años, la familia tenía 3 negocios.
un almacén de telas en memoria del negocio que perdieron, una ferretería que había crecido, y un local de repuestos para carros que mi tío inició cuando vio que Venezuela estaba llenándose de automóviles y que los repuestos iban a ser necesarios. No porque tuvieran acceso especial al capital, el banco no les prestaba con facilidad, no porque tuvieran contactos heredados. Los contactos los construyeron aquí, uno por uno, con cada transacción honesta, no porque tuvieran educación universitaria. Mi abuelo terminó la secundaria a los 17 años, y la guerra lo interrumpió todo. Prosperaron porque sabían dónde guardar lo que vale. Daniela lo escuchó sin interrumpir. Hay un principio en nuestra tradición que se llama Segulá Bechatzi, el capital dividido en 3. Los sabios del Talmud enseñaban que una persona prudente debía dividir su patrimonio en 3 partes iguales: 1/3 en tierra o propiedades, 1/3 en negocios o comercio, 1/3 en efectivo líquido, no todo en el banco, no todo en propiedades, no todo en un negocio. 3/3. 3 tipos de activos diferentes. 3 defensas contra los desastres que ningún sistema puede predecir. Porque si cae el banco, las propiedades siguen ahí. Si cae el mercado inmobiliario, el negocio sigue generando. Si cae el negocio, el efectivo cubre, mientras reconstruyes. Daniela pensó en sus ahorros, todos en el banco, todos en el mismo sistema, todos en el mismo tipo de activo. Pero hay algo que ese tercio en tierra y ese tercio en negocios no explican completamente, porque mi abuelo llegó a Venezuela sin tierra y sin negocio. ¿De dónde sacó el capital para empezar? El asesor hizo una pausa. De lo que ningún gobierno puede quitarte. Del conocimiento, de las relaciones, de la reputación. Esos son los verdaderos activos que el Talmud enseñaba a preservar por encima de todo. Porque el dinero es confiscable. Las propiedades son confiscables. Los negocios pueden ser destruidos por guerras, por crisis, por gobiernos. Pero lo que sabes, las personas que conoces, la confianza que generaciones de conducta honesta construyeron, eso no se confisca. Eso lo llevas contigo cuando cruzas la frontera con la ropa puesta. Daniela sintió que algo que llevaba años sin poder nombrar empezaba a tener forma. En hebreo hay una palabra para esto, seichel, que se traduce como sabiduría práctica, pero que significa más que eso. Significa la capacidad de crear valor en cualquier circunstancia, con cualquier recurso, en cualquier país. El que tiene seichel no necesita que el banco le funcione para prosperar. No necesita que la economía esté bien. No necesita que el gobierno le sea favorable. Porque tiene lo que nadie puede quitarle: la capacidad de ver oportunidades donde otros ven obstáculos y de construir valor donde otros ven ruinas. El asesor continuó: por eso en nuestra tradición, la inversión más alta no es en activos financieros, es en lo que llamamos Torah umelach, conocimiento y oficio. Invertir en educarte tú mismo. Invertir en educar a tus hijos, no solo en escuelas formales, sino en habilidades reales que les permitan crear valor con sus manos y con su mente. Invertir en la comunidad que te va a sostener cuando vengan los momentos difíciles. Porque los momentos difíciles siempre vienen. La pregunta no es si vendrán. La pregunta es si cuando lleguen tendrás capital que ninguna crisis puede llevarse. Daniela pensó en cuánto había gastado ese año en el banco y cuánto había invertido en educación, en habilidades nuevas,
en construir relaciones de valor. Y hay un cuarto activo que casi nunca mencionan los libros de finanzas, dijo Aarón. La reputación, el Shem Tov, el buen nombre. En nuestra tradición se enseña que un hombre puede perder toda su fortuna en un día. Puede perderla por una crisis económica, por un robo, por una enfermedad. Pero si tiene Shem Tov, si tiene reputación de honestidad, de palabra cumplida, de trabajo bien hecho, puede reconstruir cualquier fortuna perdida usando esa reputación como moneda. Porque la gente con reputación de confianza nunca está sin recursos. Siempre hay alguien dispuesto a prestarle capital, a asociarse, a darle oportunidades que no se anuncian en ningún aviso. La reputación es el activo más líquido que existe, no en un banco, en la mente de cada persona que te conoce. Daniela miró el reloj. Llevaban 20 minutos. El asesor se levantó. Antes de irse, dijo una última cosa. Guarda dinero en el banco. No te digo que no lo hagas, pero el banco es para el tercio líquido, para la emergencia, para la liquidez inmediata. No es donde vive la riqueza real. La riqueza real vive en lo que sabes, en lo que produces, en lo que construyes con otros y en cómo te recuerdan cuando te vas de un lugar. Daniela volvió a su escritorio, frente a la pantalla con los saldos de los clientes, con el uniforme azul marino, con la carpeta de metas del mes. Y algo era completamente diferente. No en la pantalla, en ella. Esa noche, en casa, Daniela le contó a Eduardo la conversación. Eduardo la escuchó con la atención de quien escucha algo que resuena. Llevan 12 años casados, y esta era la primera vez que Daniela le hablaba de dinero de esta forma. No de saldos y tasas, de principios. Eduardo era ingeniero civil. Sabía construir cosas. Sabía crear valor con sus manos y con su mente. Tenía un oficio que en cualquier país, bajo cualquier gobierno, seguía siendo necesario. Daniela lo miró esa noche y entendió algo que el asesor no había dicho directamente, pero que estaba implícito en cada palabra. Eduardo ya tenía uno de los activos más valiosos, el Seychell, la capacidad de crear valor en cualquier circunstancia. Lo que les faltaba era reconocerlo y usarlo conscientemente. Detengámonos aquí un instante. Esta historia me hace pensar en cuántos de nosotros tenemos capital invisible que no reconocemos. Conocimiento, habilidades, relaciones, reputación. ¿Tú en qué activos estás invirtiendo además del banco? Déjamelo en los comentarios, me interesa mucho saberlo, y si esta historia le puede servir a alguien que está guardando todo en el banco sin ver más allá, compártela. A veces, la diferencia entre prosperar y sobrevivir es entender dónde vive realmente la riqueza. Terminemos. Lo que siguió no fue un cambio dramático de un día para otro. Fue una reorientación, como cuando ajustas el timón de un barco un solo grado y al principio no parece nada, pero después de 100 millas estás en un lugar completamente diferente al que habrías llegado. Daniela empezó por el conocimiento. Se inscribió en un curso de contabilidad avanzada que había postergado por años, porque siempre había algo más urgente que hacer un sábado por la mañana. Luego, en uno de gestión de pequeñas empresas. No para cambiar de trabajo inmediatamente, para tener el Seychell que le permitiera ver las oportunidades que antes no veía, para convertir lo que sabía del banco en algo que funcionara para ella y no solo para la institución que la empleaba. Eduardo, con los ingresos estables que su trabajo de ingeniero generaba, empezó a tomar proyectos independientes pequeños los fines de semana,
Primero, un vecino que necesitaba supervisión de una pequeña remodelación. Luego, una empresa que necesitaba un segundo concepto técnico para una obra que había dado problemas. Luego otro. No por el dinero inmediato, que era modesto, por construir reputación en el mercado privado, separada de su empleo formal. Un proyecto bien hecho traía otro. Un cliente satisfecho mencionaba su nombre. La reputación empezaba a construirse ladrillo a ladrillo. El Shem Tov tomaba forma con la misma lentitud y la misma solidez con que toma forma una pared bien construida. Un año después, Eduardo tenía suficientes proyectos independientes como para considerar una transición hacia la independencia total, pero no saltó. Daniela lo frenó con el mismo criterio con que un buen banquero evalúa el riesgo. No todavía. Primero, construye el capital de reputación hasta que sea suficiente para sostenerse solo. Hasta que el Shem Tov sea tan sólido que los clientes lleguen por referencia y no por publicidad. Hasta que el tercio de negocio esté establecido antes de soltar el tercio de ingreso estable. Eduardo construyó. Daniela llevaba los números del negocio incipiente con la claridad de quien entiende los sistemas desde adentro. El conocimiento que había acumulado en 15 años de banco, que nunca terminó de servirle en el banco. Ahora servía perfectamente para construir algo propio. 2 años después de la conversación en la sala de descanso del banco, Daniela dejó su trabajo. No huyendo, habiendo construido algo que recibía. Eduardo tenía un negocio de consultoría estructural que crecía. Daniela manejaba las finanzas del negocio y había empezado a asesorar a pequeños empresarios del barrio con sus contabilidades. Cobros modestos al principio, luego más. El conocimiento convertido en oficio. El Seigel operando. La inflación de Venezuela siguió comiendo los saldos bancarios, pero el patrimonio de Daniela y Eduardo, diversificado según el principio que el asesor Aarón le explicó en 10 minutos, sobrevivió mejor que el de muchos de sus colegas que guardaban todo en el sistema, no porque fueron inmunes a la crisis, porque tenían activos que la crisis no podía llevarse completamente. Lo que Daniela aprendió cambia la forma en que cualquier persona debería pensar sobre sus ahorros y su patrimonio. El banco es una herramienta útil para la liquidez, para la seguridad inmediata, para el tercio que necesitas poder tocar mañana si surge una emergencia. Pero la riqueza real, la que dura, la que se transmite de generación en generación, la que sobrevive a las crisis que ningún sistema prevé, no vive en el banco. Vive en 4 lugares que ningún gobierno puede confiscar y que ninguna crisis puede borrar completamente. Primer lugar, el conocimiento, el Seigel, lo que sabes hacer, lo que entiendes del mundo, la capacidad de crear valor en cualquier circunstancia. Cada peso invertido en aprender algo nuevo es un activo que se compone, que se hace más valioso con el uso, que no se devalúa con la inflación, porque el conocimiento no está denominado en ninguna moneda que un banco central pueda imprimir. Un médico que pierde todo su dinero sigue siendo médico en el país al que llega. Un ingeniero que pierde sus propiedades sigue siendo ingeniero. Un buen cocinero que pierde su restaurante sigue siendo buen cocinero. El conocimiento viaja contigo en todo momento. El banco no. Las propiedades no. Los negocios no. Pero lo que aprendiste, la capacidad que desarrollaste,
los problemas que puedes resolver. Eso va contigo, a donde vayas. ¿Cuánto del dinero que guardas en el banco invertiste el año pasado en hacerte más capaz, más valioso, más difícil de reemplazar? Segundo lugar, el oficio, la habilidad práctica con las manos y con la mente que produce valor directamente, sin intermediarios, sin que nadie le diga que puede, sin contrato que lo autorice. El oficio es la expresión concreta del Seichel. Es el conocimiento convertido en producción real. El carpintero puede construir, el cocinero puede alimentar, el contador puede ordenar los números, el mecánico puede reparar, el maestro puede enseñar. El que tiene oficio puede siempre ofrecer algo que otros necesitan. Y mientras pueda ofrecer algo que otros necesitan, tiene capital, aunque su cuenta bancaria esté en cero. La familia polaca del asesor Aarón tenía oficio en las telas. Lo habían desarrollado durante generaciones. Cuando llegaron a Venezuela sin nada, ese oficio les permitió identificar inmediatamente qué podían ofrecer en el nuevo mercado. El oficio es capital portátil. Tercer lugar, las relaciones de confianza, la comunidad, las personas que te conocen, que confían en ti, que responderán cuando los necesites y que saben que tú responderás cuando te necesiten. Este activo es el más mal entendido de los cuatro porque en las culturas modernas se confunde con networking, que es algo completamente diferente. El networking es el intercambio transaccional de contactos. Las relaciones de confianza son la inversión a largo plazo en personas. Son el resultado de años de estar presente sin llevar la cuenta, de ayudar cuando no hay beneficio inmediato, de cumplir la palabra cuando es costoso cumplirla, de ser el que aparece cuando otros no aparecen. Esto no se construye en un día, ni en un año. Se construye en décadas de conducta consistente. Pero cuando está construido, es el activo más líquido que existe. Una llamada telefónica a la persona correcta, que confía en ti porque llevas años demostrando que merece confiar, puede abrir una puerta que ningún dinero puede comprar. Un hombre con buenas relaciones nunca está sin opciones. Cuarto lugar, la reputación. El Shem Tov, el buen nombre. La historia que otros cuentan de ti cuando no estás presente. No lo que tú dices de ti mismo, lo que otros dicen. Esa historia se construye con hechos, no con palabras, con trabajo entregado a tiempo, con promesas cumplidas, aunque sea costoso cumplirlas, con honestidad cuando nadie te obliga a ser honesto, con generosidad cuando no hay garantía de reciprocidad. La familia del asesor Aarón, la que llegó de Polonia con la ropa puesta, no llegó con nada que el sistema financiero pudiera registrar, pero llegó con el nombre que su conducta anterior había ganado. Y ese nombre, en la comunidad que lo recibió, en las personas que habían hecho negocios con ellos antes de la guerra, valía más que cualquier carta de presentación. El Shem Tov les abrió las primeras puertas en Venezuela, y las puertas que el Shem Tov abre no se cierran fácilmente. Hoy te pido algo. No que cierres tu cuenta bancaria, no que hagas nada drástico, ni que sigas ningún consejo financiero específico, porque cada situación es diferente. Solo que te hagas una pregunta honesta antes de dormir esta noche. De todo lo que llamas tus ahorros o tu patrimonio, ¿cuánto está en el banco? ¿Y cuánto está en estos 4 activos? ¿Cuánto invertiste este año en aprender algo nuevo que te haga más capaz de crear valor independientemente de las circunstancias?
¿Un curso? ¿Un libro? ¿Una habilidad que no tenías antes? ¿O todo el dinero disponible fue al banco a generar los intereses que la inflación se come antes de que llegue el estado de cuenta? ¿Cuánto invertiste en construir o fortalecer un oficio? No solo en mantener el que ya tienes, en desarrollar uno nuevo, en hacerte más difícil de reemplazar, en ampliar lo que puedes ofrecer al mundo independientemente de quién te emplee o no te emplee. ¿Cuánto invertiste en relaciones de confianza? No en networking de intercambio de tarjetas, en estar presente para alguien sin esperar retorno, en cumplir una promesa cuando era costoso cumplirla, en ser la persona que aparece cuando otros no aparecen. ¿Cuánto invertiste en construir tu reputación con hechos concretos, con trabajo bien hecho, que supera lo que pedían, con honestidad en situaciones donde nadie te obligaba a hacerla, con generosidad cuando había razones para ser mezquino? Porque el principio del Segolab Chatzi, el capital dividido que los sabios del Talmud enseñaban hace 2000 años, no es una fórmula anticuada. Es la misma lógica que usan hoy las familias que prosperan de generación en generación bajo cualquier sistema económico. La riqueza más sólida es la construida sobre activos que ninguna crisis puede llevarse completamente. Guarda en el banco lo que necesitas líquido, y el resto inviértelo en lo que nadie puede quitarte, en lo que sabes, en lo que produces, en las personas que te rodean, en la historia que otros van a contar de ti. Porque ese es el verdadero banco, el único que no quiebra, el único que no cobra comisiones, el único que se hace más rico cuanto más lo usas. Daniela lo entendió en una sala de descanso de un banco en Venezuela en 2004. Con una taza de café frío y 20 minutos de conversación con un hombre que guardó su maletín y habló sin folletos. La lección no costó nada en dinero. Costó 15 años de trabajo antes de estar lista para escucharla, y eso también es parte del principio. El Seigel no se da antes de que la persona esté lista para recibirlo. El conocimiento llega cuando la experiencia lo hace comprensible. Cuando has tocado suficientes muros para entender que el camino está en otro lado. Daniela tocó suficientes muros, y cuando llegó el momento correcto, el hombre correcto apareció en el lugar más inesperado con la enseñanza más simple que cambió todo. Tú estás escuchando esto ahora, lo que significa que estás listo. El Seigel llegó a tiempo. Lo que hagas con él depende de ti.